Es día de jubileo, alegra el corazón. This is KXCE Stereo Vida, transmitting from Denton, Texas for the whole world. Contact us at 940-343-7103. 940-343-7103. There is life in Jesus Christ. Esta es KXDE. Estéreo Vida 92.1. Transmitiendo desde la ciudad de Denton, Texas. Vida para el mundo. Vida para el mundo. Vida para el mundo. Que siento y quiero aprovechar el momento. Cuando lloras por las veces que... Porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que ama a Jehová, esa será alabada. Presentamos Mujer Virtuosa, con la pastora Blanquita Carías. Este programa llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de Guatelinda Café, lo mejor en comida guatemalteca de la ciudad de Denton. Gloria a Dios, buenas tardes, hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta tarde a través de esta emisora Estéreo Vida desde la ciudad de Denton. Una vez más estamos con ustedes. También me acompaña hermana Flor, ella los va a saludar ahorita. Amén, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Buen día. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos estar esta tarde acá y poder compartir la palabra de Dios. Nos sentimos pues realmente bendecidas de poder ser portadoras de las buenas nuevas de la palabra de Dios. Nos sentimos bendecidas de poder estar aquí esta tarde con ustedes, amadas hermanas y hermanos, y a la vez también un poquito tristes por el acontecer, lo que está sucediendo hoy en el país de Guatemala. Nos sentimos la verdad triste por lo sucedido, y para los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través del Facebook desde Guatemala, nuestras oraciones están con el pueblo guatemalteco, nuestro sentir está con ustedes. En lo personal, yo soy guatemalteca también y sí nos ha causado mucha tristeza, nos ha causado mucho dolor el ver el sufrimiento de nuestros hermanos guatemaltecos, nuestros hermanos chapines, ver las pérdidas humanas que han habido y ver el sufrimiento de aquellas personas que han quedado con vida, pero que perdieron a sus seres amados. Yo quiero leerles esta tarde el Salmo 20, versículo 1, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y eso es lo que quiero decirle a este pueblo que está pasando esta situación tan difícil, que no pongan su confianza en el hombre, sino que en el Dios. No confíen, como dice el Salmo 20, versículo 7, en carros, en caballos, en la fuerza o en la ayuda humana, sino que en el nombre del Señor, que en Él esté puesta la confianza. El versículo 8 dice: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Que esa sea la actitud, pueblo de Guatemala, que esa sea la actitud, confiar en el Señor, levantarse y estar de pie, porque es el Señor el que te va a sostener, pueblo de Guatemala. Es su diestra de poder la que te va a sostener, aunque el día de hoy parece verse todo gris,
tal vez no vemos salir el sol, vemos densas tinieblas, pero sabemos que el día de mañana nacerá la luz, nacerá el sol de justicia y que nos alumbrará nuevamente y que después de la tormenta siempre viene la calma. Esa es nuestra confianza. Así es que ánimo a levantarnos. El versículo 9 dice, salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Sé que hay mucha necesidad, no sé, hermana Flor podrá compartir algo de lo que ella ha estado observando, lo que está sucediendo allá en Guatemala. Amén. Pues sí, se ve que hay mucha aflicción, hay mucho dolor por todas las pérdidas, ¿verdad? Por todas las pérdidas humanas. Ayer yo veía a una persona hablando que decía que gracias a Dios todos ellos, sus familias estaban completas, pero que habían perdido todo lo que ellos habían hecho, que con el sudor de su frente les había costado tanto. Y yo me ponía a pensar, yo decía, gracias a Dios que estaban todos vivos. Gracias a Dios porque la vida, todo lo material se puede volver a hacer. Todo las pérdidas materiales se pueden, de alguna u otra manera, se puede volver a recuperar, pero las vidas no. Yo veía fotos de niños que habían fallecido juntos, de ancianas, de mujeres embarazadas. Pero también creemos, ¿verdad?, que el Señor, todo tiene un propósito para lo que pasa en esta tierra. Todo, lo que por muy doloroso, por muy fuerte que sea lo que esté pasando, cada cosa, por muy pequeña que sea, Dios tiene un propósito y creemos que Dios tiene un propósito grande para Guatemala. Amén, amén. Según tengo entendido, la mitad de 50% más o menos de la población, quizás un poco más, no tengo exactamente las estadísticas, es pueblo cristiano. El problema es que la iglesia en general ha estado adormecida y yo creo que también es tiempo de que la iglesia despierte, que se despierte ese pueblo que ama a Dios y que muchas veces a través del sufrimiento las almas van a tener que humillarse y venir al Señor. Amén. Recordemos lo que sucedió en Nínive cuando fue enviado el profeta Jonás a predicarle. El pueblo de Nínive escuchó la predicación y se arrepintió. Se recuerda que pusieron a ayunar, todos se pusieron a ayudar, inclusive a los animalitos. Y yo precisamente veía eso ayer, como rescatistas trabajando para, valga la redundancia, para rescatar incluso a los animalitos y algunos que no los pudieron rescatar, e incluso de ver a los animalitos quizás que perecieron, da tristeza, cuánto no más ver personas o niños aún más, ¿verdad? Realmente yo creo que el corazón que no se compadece con estas imágenes que hemos estado viendo, tal vez tendría que ser un corazón de piedra, quizás, porque hasta el corazón más duro esto conmueve. Pero como usted decía, hermana Flor, definitivamente tiene que haber un propósito en todo esto, ¿verdad? Y es tiempo de que el pueblo venga al Señor. Yo veía unos videos precisamente en una de las iglesias del ministerio, de Ministerios de Benecer, con el pastor Estuardo Brand en Escuintla. No sé si usted lo vio, pero amén, ellos están trabajando arduamente, que el Señor los bendiga, que les dé fuerzas. Pero qué hermoso ver que en medio de esta tragedia, ahí está el propósito de Dios, como usted dice, porque ellos no solo están ayudando conforme a la necesidad que se está viendo, sino que también a la espiritual, y están predicando el evangelio. Yo podía ver los videos que muchas almas se están convirtiendo a Cristo. Gloria y yo puedo ver en medio de eso la misericordia de Dios y el amor que Dios tiene a las naciones, ¿verdad? No quiero tal vez mencionar solo Guatemala, porque el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor ama a las naciones. Amén. Yo sé que el Señor ama esta nación que está siendo azotada, pero después de todo esto vamos a ver que Dios la va a levantar, vamos a ver cosas grandes, vamos a ver el pueblo de Dios avivado, vamos a ver a una iglesia despierta. Así es que ánimo, ánimo. Yo también quiero invitar esta tarde a aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven, que por favor
que por favor colaboremos en estas necesidades. Dice la palabra de Dios que el que le da al pobre, a Jehová le presta. Yo creo que hoy es tiempo de que echemos nuestro pan sobre las aguas, como dice el libro de Eclesiastés 11, ¿verdad? Echa tu pan sobre las aguas y que al pasar muchos días, dice, lo encontrarás. Es tiempo de que sembremos. Este es un terreno muy especial para que sembremos en medio de la necesidad, darle al pobre y al necesitado. Es algo que de lo que el Señor se agrada, despojarnos. Nosotros, bendito Dios, que nosotros estamos bien, bendito Dios que nuestros hijos están bien, bendito Dios que no somos nosotros los que estamos en los zapatos de estas personas, pero pensemos que hoy fueron ellos, hoy fue Guatemala, mañana no sabemos quién podría ser, ¿verdad? Así es que sembremos hoy para que podamos cosechar el día de mañana y que el Señor se agrada, como les decía, el que le da al pobre, a Jehová le presta. También dice un versículo que el que le da al pobre, en el día malo le guardará Jehová. Amén. Así es que nosotros no queremos que el día malo nos llegue, ¿verdad? Amén. Amén. Así es que si usted quiere hacer donaciones, me estaba informando, por ejemplo, para el área de aquí de Denton y de sus alrededores, que en Guatelinda Café, aquí en Denton, se estarán recibiendo donaciones, las cuales serán enviadas a la ciudad de Escuintla, Guatemala, a la iglesia Ebenecer de Escuintla. Vamos a estar enviando todas las ofrendas, los donativos que se reciban para poder ayudar al necesitado. Usted decía algo, hermana Flor, que muchas personas están llorando por las cosas materiales que perdieron. Supongo que son aquellas que tal vez no perdieron familia, pero sí lo perdieron todo. Yo veía entrevistas de algunas personas que habían quedado solo con la ropa que cargaban puesta. Y por supuesto, eso también es triste, eso también duele, porque el esfuerzo de cuántos años de trabajo, ¿verdad? Que de un momento para otro se pierda. Entonces, por eso es que nosotros queremos colaborar, queremos invitarles a ustedes, amados hermanos, que de su buena voluntad podamos ayudar a este pueblo que nos necesita. Pero eso es la situación económica. Nosotros siempre decimos algo, que lo económico se hace, ¿verdad? Amén. Lo económico se hace, lo importante es la vida. Entonces, en el área económica que podamos ayudar, pero hay otra área que es más difícil, y es aquellos que perdieron a los seres que más amaban. Yo veía que habían madres, una madre llorando que había perdido a sus hijos, y que ella decía, ¿de qué me sirve haber corrido yo si mis hijos no escaparon? Entonces yo pienso que esa necesidad es la más grande, y esa necesidad tal vez no la vamos a poder suplir con dinero, con cosas materiales, pero sí hay una manera de que nosotros podamos ayudar, y es con nuestras oraciones, con nuestro clamor al Señor por esas almas necesitadas, por esas familias dolientes que están pasando un momento de aflicción en estos momentos, han sido azotados. Entonces, que en nuestras oraciones esté ese pueblo, mis amados hermanos. Y tal vez, yo sé que mucha gente vive ocupada, corriendo de aquí a allá, pero siquiera el momento de cuando usted ora, cuando antes de irse a acostar, recuérdese de esa gente. Demos gracias a Dios que estamos bien. Demos gracias a Dios que hoy nosotros estamos en el lugar de los que pueden dar, y no estamos en el lugar de los que están necesitando. Así es que vamos a seguir con el programa de esta tarde. Vamos a hablar acerca de precisamente del alma atribulada, precisamente por ver los acontecimientos. El Señor ponía esta palabra en mi corazón, y yo encontré dos personajes en la palabra que, dicho sea de paso, hay muchos, ¿verdad? Pero encontré dos personajes en la palabra que me llamaron la atención, y uno de ellos fue la mujer del flujo de sangre. Fíjense que para eso vamos a ir a Marcos capítulo 5, 25 y 26. Podemos ver que esta mujer era una mujer sufrida, y que una mujer que buscó la ayuda
en el hombre, pero dice que no le iba bien, le iba peor. Entonces esta palabra yo espero que para los que nos escuchan sea consuelo, para aquellos que tal vez están pasando cualquier tipo de aflicción, hoy el Señor quiere consolar nuestros corazones. Amén. Amén. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Qué tremendo, porque dice que tenía ¿cuántos años? Tenía 12 años. Desde 12 años ella padecía esa enfermedad. Si nosotros le vamos a la palabra, podemos ver que para la ley, una mujer que tenía flujo de sangre era una mujer inmunda que no podía tocar nada. Dice que ella había sufrido por 12 años ese flujo de sangre, o sea que por 12 años ella había sido una mujer inmunda, una mujer menospreciada, una mujer quizás aislada, una mujer tenida en poco. Y dice que lo que usted leía, ella ya había sufrido mucho en médicos, pero mire qué tremendo, porque dice, había sufrido mucho de muchos médicos. O sea que ella no solo había invertido, sino que había tenido muchos tratamientos. Había tenido posiblemente, muchos tratamientos, muchos tratamientos quizás dolorosos o vergonzosos, ¿verdad? Como mujer. Nosotras como mujer tenemos a veces que pasar algún tipo de vergüenzas cuando nos toca que ir al médico, pero ella dice que tenía 12 años con esa enfermedad y había sufrido mucho y había gastado todo lo que tenía. Imagínese, seguramente esa mujer se había quedado, como decimos nosotros, con los brazos cruzados, solo con lo que ella tenía puesto. Entonces dice que nada había aprovechado. Antes dice, le iba peor. O sea que no cesaba el flujo de sangre. Se puede imaginarse usted, hermana, la agonía y la aflicción en que esta mujer vivía. Por eso le puse el tema, el alma atribulada. Una mujer que vivía atribulada, desesperada, con el deseo de tener una vida normal. Pero había un azote en su cuerpo que era una enfermedad que había trascendido ya a los 12 años. Entonces, la aflicción de esta mujer fue tan grande, pero tan grande, que un día ella escuchó que el maestro, que Jesús, iba pasando por la ciudad. Mire qué lindo eso. Fue donde ella se acordó que había oído hablar de un tal Jesús, que solo con poner sus manos sanaba al enfermo. El versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó, entonces ella escuchó del Señor, ella vio que había llegado su oportunidad y no debía dejarla pasar. Tal vez, querida mujer, hoy es la oportunidad que Dios te está dando. Hoy el Señor está pasando cerca de ti a través de este mensaje. Hoy el Señor quiere decirte que no te sientas desamparada, que Él está para ayudarte, que Él está para socorrerte. A esta gente de la que habíamos estado hablando, ¿verdad? Lo aconteció en Guatemala. Que Dios está ahí, que Dios es grande en misericordia, que Dios permite la prueba, pero también así Él da la salida. Así es que es tiempo de escuchar la voz de Dios. Hoy estás escuchando que Dios está pasando por tu lugar. Y es tiempo de que tú sigas al maestro hasta que logres tocar el borde de su manto. El 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces podemos ver ahí la fe. Porque miren qué tremendo. Ella dijo, con solo yo toque su manto, yo voy a sanar. Ella sabía que iba a sacar virtud del Señor. Ella sabía que iba a sacar poder de Dios. Iba a poder sacar poder de Dios. Entonces nosotros debemos de entender eso y tener la fe que esta mujer tuvo. Ella no esperó que el Señor viniera y que orara por ella o que hiciera un acto profético por ella, sino o que la liberara o que reprendiera el espíritu de enfermedad, sino que ella vio que la multitud iba detrás de Jesús y dice que ella se va detrás y entra entre la multitud
multitud y ella procura tocarlo. Amén. Aunque ella no podía quizás ella no podía acercársele a nadie, mucho menos tocar a alguien, porque era una mujer inmunda. Mas sin embargo a ella no le importó lo que la ley decía, sino que ella corrió por su necesidad la movió, corrió por su milagro, movida en su fe, en su confianza. Entonces ella decía, si tan solo toco su manto, seré salva. Miren qué tremendo. La palabra registra también a otras personas que dice que también con solo tocar el manto de Jesús eran sanos. Pero miren qué tremendo, porque nada más pues dice eso, pero esta mujer quedó registrado todo lo que desde el principio, lo que había acontecido alrededor de su vida, los años que ella había pasado enferma, el tiempo que ella había sufrido en manos de médicos, quedó registrado para que fuera ejemplo para las mujeres de hoy, para que entendamos que como mujeres somos importantes para Dios y que Dios no ha apartado su mirada y que tiene un propósito con nosotras. El Señor se quiere glorificar en las mujeres. El Señor quiere levantar, quiere sanar, quiere restaurar, quiere liberar. El Señor quiere romper ataduras en las mujeres. El Señor quiere levantar a la mujer de hoy. Esta mujer había sido humillada, pero mas sin embargo, ella se dejó mover porque sabía quién era el Señor. Entonces podemos ver en el versículo 29 su milagro. Amén. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Miren, enseguida que ella lo toca, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que hacer ella para tocar el manto del Señor? Acercarse, creer. Acercarse. Primero creyó, Creer. ¿verdad? Entonces, porque creyó, actuó, caminó entre la multitud. Después ella, para tocar el borde, no dice solamente sus vestiduras, no dice tocó el hombro de Jesús, sino que tocó abajo el borde. Entonces se tuvo que agachar ella para tocar el borde de Jesús. Entonces esto nos tipifica a nosotros la humillación. Ella se tuvo que postrar, se tuvo que agachar, quizás arrodillar, qué sé yo, pero se tuvo que humillar para poder tocar el manto del Señor. Entonces para nosotras poder tocar el manto de Dios necesitamos primero que nada reconocer que Él es el ungido, que Él es el Señor, que Él es el Dios Todopoderoso. Acercarnos a Él en fe, creer que Él lo hará y humillarnos, ¿verdad? Humillarnos y tocar el manto del Señor. Entonces, ¿qué sacó de Él qué sucedió cuando toca el manto? Sacó la virtud, sacó el poder, sacó su milagro. Sacó su milagro. Ahí ella adquirió su victoria. El versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Por qué diría el Señor quién ha tocado mis vestidos? Porque dice que había salido poder de Él, pero usted dijo virtud, porque hay otras versiones que registran esa palabra de poder como virtud. Y la palabra virtud, si nosotros buscamos el significado de virtud o vamos a lo que dice el original, es dunamis. Y nosotros hemos aprendido que dunamis es fuerza, que dunamis es fuerza, dunamis es el poder de Dios. Cuando nosotros hablamos del poder del Espíritu Santo, estamos hablando de ese poder dunamis. Entonces lo que ella sacó fue ese poder que hasta el día de hoy, en nuestros tiempos, en la dispensación de la gracia, en la dispensación del Espíritu que estamos viviendo, ese poder está vigente. Y que es el poder que se manifiesta a través del derramamiento del Espíritu Santo. La virtud que Cristo, que esta mujer sacó del Señor, es el poder dunamis. Fíjese que esa es la palabra cuando nosotros buscamos la palabra poder, aparece que es virtud y aparece que es dunamis. Viene de la palabra, del término dunamis. Entonces, nosotras no podemos decir, ay, pero ¿cómo voy a tocar ahora el manto del Señor si no lo tengo presente? Sí, pero para eso está el poder del Espíritu Santo. Así es. Todo lo vamos a hacer en fe, creyendo que el Señor obrará. Entonces sacó poder, sacó virtud. El versículo 33 y 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho,
Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Entonces el Señor preguntaba, ¿verdad? ¿Quién me tocó? Y los discípulos le decían, Señor, todos te están tocando. Por eso fue que ella ya cuando ella se sintió descubierta, mejor ella fue y se manifestó. Entonces le decían, Señor, pero si todos te tocan, mira, la multitud te aprieta. El Señor, no, pues que alguien me tocó porque salió poder de mí, salió virtud de mí. Qué lindo, amadas mujeres del Señor, cuando una mujer se atreve a sacar virtud del Señor. ¿Será que el Señor no quiere que saquemos virtud de Él? ¿Será que el Señor le reprochó a esta mujer por haber sacado virtud del Señor? En ninguna manera. El Señor es lo que desea, que nosotros toquemos el borde de su manto y que seamos libres de nuestro azote. Entonces, la mujer dice que se presenta, dice que ella tuvo temor y temblaba, porque ella ¿sabe por qué ella temblaba? Porque ella era una mujer inmunda y no lo podía tocar. Y ella dijo que me va a ir como en feria. Saber cómo me va a ir, yo no pude haber hecho eso, entonces ella temblaba. Pero como el Señor en su gran misericordia, amados hermanos, en su gran amor y en su gran bondad, Él quiere hacer cosas grandes con nosotros. Él no la condenó, no la acusó, porque ella no lo podía contaminar a Él, sino que al contrario, al tocarlo, ella recibía lo que ella necesitaba del Señor, esa virtud tan maravillosa. Entonces dice que ella, sabiendo lo que en ella había sido hecho, o sea que ella sintió que cuando el momento que ella lo toca, dice que ella, el Señor siente que sale virtud, que sale poder, pero ella siente su sanidad. Por eso cuando uno recibe sanidad, uno siente. No sé si se ha dado cuenta usted, por ejemplo, en esas campañas donde se hacen, donde hay sanidades, milagros, cuando las personas pasan a testificar, pasan porque lo sintieron. Dice, yo sentí esto, yo sentí un fuego, yo sentí que se me fue removido algo. Entonces ella sintió en ese momento lo que había pasado. Entonces viene, dice, y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces, ¿será que el Señor no sabía quién había sido? El Señor todo lo conoce. Me imagino que sí, me imagino que por eso también era el propósito que el Señor anduviera por ese mismo camino donde ella iba a estar también. Amén, es que en Dios no hay casualidades, en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Entonces el Señor seguramente Él sabía quién había, aún en medio de tanta multitud. ¿Acaso no dice la palabra que cuando aquellos hombres supuestamente habían creído en el Señor, dice que el Señor no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones? O sea, el Señor lo conocía todo, lo conoce y lo conocía todo. Entonces el Señor pregunta quién fue, porque Él quería que ella misma llegara. Amén. Y se manifestara a Él. Es que el Señor, es que el Señor conoce nuestras necesidades. El Señor sabe de todo lo que nosotros estamos necesitando, nuestras peticiones, nuestros anhelos. Pero Él quiere que también nosotros vengamos ante Él y se lo planteemos, se lo pongamos a Él y le pidamos al Señor. Porque a pesar de que ella con sus limitantes, a pesar de que era inmunda, por decirlo así, ¿verdad? Y a pesar de que ella tenía que humillarse para poderlo tocar por una esquinita, y tal vez ella en su subconsciente podía pensar que Él no la iba a ver, que Él no iba a sentir, ella lo hizo. Ella se atrevió, ella creyó, ella sabía que ese iba a ser el momento de que ella iba a recibir lo que ella tanto estaba anhelando, estaba deseando, pero ella tenía que venir y buscarlo. Y el Señor sabía que iba a darle ese milagro, Él sabía lo que iba a pasar. Manifestarse delante del Señor. Y como le digo, el Señor conoce nuestras necesidades, conoce nuestras peticiones, conoce nuestros anhelos, nuestros deseos, pero también está en nosotros el venir y decirle al Señor, anhelo esto de ti, anhelo tu presencia, anhelo que el Espíritu Santo me llene, que me sane, que me liberte. Y tantas cuantas peticiones que tenemos a veces. Y es que también muchas personas lamentablemente reciben el milagro. Dios en su misericordia, Dios es el milagro. Dios sana, Dios liberta, pero muchas personas reciben el milagro y se van y ya no regresan al Señor. Entonces vemos el ejemplo de los 10 leprosos, ¿verdad? Que el Señor sana, se encuentra aquellos 10 leprosos y el Señor los sana.
Entonces el Señor los envía y les dice vayan con el sacerdote, porque la ley era así, tenían que presentarse ante el sacerdote, los sacerdotes y ser examinados. Entonces ellos fueron sanos, pero de los días, ¿cuánto regresó? Solo regresó uno. Entonces normalmente pasa eso, que las personas muchas veces reciben el milagro, reciben la respuesta por lo que han estado pidiendo, pero no regresan al Señor. Entonces por eso él decía, ¿quién fue? ¿Dónde está? Él quería conocerla, pero miren, después porque el Señor quería declararle una palabra de bendición a ella. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, cuando yo puedo ver algo que si algo al Señor le gusta es la gente que se atreve, es la gente atrevida, es la gente que a veces puede decir, no me importa lo que van a decir, yo quiero lo que yo anhelo de parte del Señor y yo me voy a atrever. Yo puedo ver aquí una mujer atrevida, porque le digo, ella no podía tocar al Señor, pero ella se atrevió, porque se puede imaginar usted sufriendo durante 12 años con un flujo de sangre. Es terrible si con una semana una mujer está hastiada de eso. 12 años y sufriendo, gastando lo que tenía, gastando. ¿Cuántas mujeres o quizás hombres, quizás por alguna enfermedad en este momento les ha tocado que gastar todos sus ahorros? Han perdido, como decía usted hace un momento, lo que sucedió en Guatemala, aquellas personas que se están lamentando porque han perdido todas sus posesiones. En este caso fue una catástrofe, pero en el caso de Guatemala, pero en algunas personas puede ser una enfermedad que los está dejando sin bienes económicos, una enfermedad que el enemigo se está aprovechando para empobrecer a las personas. Hoy es el tiempo que confíes en el Señor. Escucha esta palabra, recíbela en tu corazón. Es tiempo de que escuches, de que vengas, de que le creas al Señor con todo tu corazón. Es tiempo de que te olvides de las cosas que quedaron atrás y vengas al Señor. Quizás tu aflicción es porque has perdido tus bienes materiales, como decía, por medio de una enfermedad, pero hoy es el tiempo de que dejes a un lado la aflicción, la incertidumbre y que le creas al Señor. El Señor quiere hacer algo grande, levántate, el Señor quiere ser grande hoy en tu vida. Entonces el Señor le dice que tu fe te ha hecho salva. Entonces hablábamos al principio, ¿verdad? Una mujer de fe, una mujer que le cree al Señor. Y lo que me llama la atención que luego le dice, y queda sana de tu azote. Entonces, esa enfermedad era un azote. ¿Qué es un azote? Una corrección. Un golpe, ¿verdad? Un azote, un golpe, algo que duele. En este caso era una enfermedad. Le dice, queda sana de tu azote. Imagínense qué lindo lo que el Señor había hecho. Imagínense estar recibiendo por 12 años azotes. Pero ella lo recibió pues en una enfermedad. Así es que el Señor a libertad nos ha llamado. Amén. Yo quiero invitar a aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las redes sociales, si este tema es de bendición o si quieren saludar a través de una llamada telefónica, estamos en vivo. El número del estudio de acá de la radio es el 940-312-5070, 940-312-5070. Queremos saber de ustedes, queremos bendecirles. Si tienen alguna petición de alguna necesidad, estamos para servirles. Podemos orar al finalizar el programa de esta tarde. Vamos a ir a una pausa musical en este momento y en unos minutitos regresamos. Puedes tener cuando lloras por las veces que intentaste y
tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Amén, gloria a Dios, estamos de vuelta con esta linda tema, el canto que estaba ahorita de fondo, paz en la tormenta. Eso es lo que queremos decirle al pueblo de Guatemala. Nuevamente volvemos con eso, ¿verdad? Que es tiempo de tener paz en medio de la aflicción. Esa es la bendición de nosotros los que creemos en el Señor. Por eso el tema de esta tarde es un alma atribulada. Yo sé que
Hay muchas almas que ahorita se sienten angustiadas, atribuladas, pero quiero decirles que Dios está con ustedes, que Dios está obrando, que Dios no ha desamparado esa tierra bendita de Dios, que nosotros aquí desde tierra lejana, desde Estados Unidos, los bendecimos, les amamos. Nuestras oraciones están por el pueblo de Guatemala, nuestro corazón está con ustedes, estamos sintiendo la tristeza que ustedes sienten, pero ánimo Guatemala, vienen tiempos mejores, vienen tiempos donde la gloria de Dios llenará tu tierra, Guatemala. Yo sé que es una nación que tiene promesa de parte de Dios y que Dios ha usado mucho incluso para llevar el evangelio a muchas naciones. Dicho sea de paso, mi esposo y yo somos uno de ellos, ¿verdad? El Señor nos sacó de allá con un propósito y nos trajo a este lugar. Así es que Guatemala, aún no ha llegado tu fin. Dios va a levantar esa tierra bendita. Las noticias de lo que hemos estado viendo han sido aterradoras realmente. Nunca yo había visto una catástrofe tan grande. Hubo un terremoto en 1976. Me cuentan, yo aún no había nacido, que también fue terrible. Dicen que las personas en las iglesias cristianas, dice que era tanta la gente que se congregó en las iglesias en ese tiempo, que dicen que hasta por las ventanas de las iglesias la gente metía sus manos para aceptar a Cristo. Entonces yo creo que Dios algo grande va a sacar de todo esto. Amén. Amén, hermanos. Sí, pero también tengamos en cuenta algo, hermanos y hermanas, que Dios nos da la oportunidad de que veamos todas estas cosas para que podamos venir y ponernos a cuentas, que podamos venir y pedirle al Señor que toque, que llene nuestros corazones, que si no hemos caminado conforme a lo que el Señor quiere de nosotros, este es el momento para que nosotros volvamos a nuestro primer amor, que volvamos al Señor, que nos pongamos en las manos de Él. Si hay personas que tal vez no han escuchado de la palabra de Dios, compartámosla a todo aquel que aún no conoce del Señor, a todo aquel que aún conociéndola se ha apartado de la palabra del Señor. Este es el momento, este es el tiempo, y no solo por catástrofes, no solo por las cosas malas que vengan sobre la tierra, sino para que nosotros podamos vivir una vida en abundancia con nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que Él quiere para nosotros. Por eso nuestro Señor derramó su sangre preciosa en la cruz, para que tengamos vida y vida en abundancia. Les invito, hermanos, hermanas, que si aún no conocen de Cristo, vengan al Señor, conozcan del Señor, abran su corazón y el Señor va a hacer algo grande, algo hermoso en cada vida. Amén. Mi esposo siempre ha dicho algo, y quizá hermana Flor se recuerda de esta frase, y tiene mucha razón. Yo comparto lo que él dice. Dice, para 2 acontecimientos tenemos que estar preparados. Siempre lo ha dicho y nos ha enseñado. 1, como iglesia, para la venida de Cristo, preparados para el arrebatamiento, limpiando nuestras vestiduras, preparándonos. Y otro es para la muerte, porque nadie sabe, sabemos el día en que nacemos, pero nadie sabe el día en que hemos de irnos de este mundo y hemos de de entregar cuentas ante Dios. Y recuérdense que un día hemos de comparecer, dice la palabra, ante el tribunal de Cristo. Entonces tenemos que prepararnos. Y hoy es el tiempo que Dios está llamándote a ti para que vengas a Él. No esperes que te venga algo grande sobre tu vida para que tengas que entender. Por eso estamos viendo el tema de un alma atribulada, y vimos a esta mujer del flujo de sangre, una mujer que había pasado. Yo puedo ver, el Señor ponía esa palabra en mi corazón porque yo puedo ver así a mi país, a Guatemala, como una mujer quizás atribulada, angustiada, dolida, pero es tiempo de que le creas al Señor y que vengas y toques el borde de su manto. Pero vimos cómo esta mujer se humilló delante de Dios para tocar el borde de Cristo, de Jesús. Ella tuvo que arrodillarse, tuvo que agacharse, que eso es figura de humillación. Entonces es tiempo de que nos volvamos al Señor. Dice la palabra que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, yo creo que en Guatemala hay mucha gente que invoca el nombre de Dios.
Yo creo que cada día de Guatemala, de ese pedacito, yo creo que cada día, cada noche, en cada iglesia donde hay servicio, yo siento que de esa nación cada día sube un aroma fragante de adoración al cielo cada vez que el pueblo que ama, ese remanente fiel que ama, que se preocupa por agradar a Dios, se reúne para alabar y adorar a Dios. Yo creo que suben esas ofrendas fragantes delante de Dios, y hoy es el tiempo que Dios se va a acordar de esa ofrenda fragante que se ha levantado desde ese país. Dios tiene cosas grandes para Guatemala, así es que Amén. ánimo y busquemos a Dios. Yo quiero ver otro personaje que también fue atribulado, y este fue Job. Dice la palabra que él fue paciente. Si hermana Flor no lee lo que dice Santiago 5:11. Amén. Santiago. ¿Si lo tiene o lo leo yo acá? Lo voy a leer. Dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces vemos el ejemplo de Job. Job sufrió, pero tuvo paciencia en medio de la prueba y esperó en el Señor. No renegó delante de Dios. Precisamente el tema que vimos hace 8 días fue de la esposa de Job, como ella sí había renegado. Ella sí estaba cansada y hastiada de la prueba, no había entendido el propósito. Mas sin embargo, Job tuvo paciencia. Fue un hombre paciente, que en medio del dolor, en medio de la angustia, dice que él lo había perdido todo. Había perdido sus bienes. Miren, esto viene ahorita como lo que estoy viendo de Job, como anillo al dedo a lo que está sucediendo en Guatemala, ¿verdad? Dice que lo perdió todo, perdió sus posesiones, perdió sus hijos. Yo pienso que más que las posesiones, el dolor más grande fue haber perdido a sus hijos, y todavía cae una enfermedad sobre él. Entonces dice que él estaba sentado sobre las cenizas y que tomaba un tiesto para rascarse porque tenía llagas en su cuerpo. Entonces la situación de Job había llegado a un nivel pero tan triste, tan deprimente, pero más sin embargo él fue paciente. Entonces nosotros debemos de ser pacientes en medio de las tribulaciones y aprendamos de este varón, porque según este libro de Santiago, él queda como un ejemplo para nosotros, para que aprendamos a soportar la prueba, a soportar, a resistir. Y mire, después Job dice y declara que dice que yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Hay algo bien lindo ahí, porque él estaba confesando que su Redentor estaba vivo y que se iba a acordar de él, y a la vez profetizó, porque dice, y se levantará sobre el polvo. Entonces profetizó de Cristo, que Cristo vive y que algún día se iba a levantar, porque recordemos que Cristo murió y dice la palabra que él descendió a las profundidades del infierno, pero aún del polvo. El tercer día él resucita. Entonces todavía él profetiza de Cristo. Luego vemos cuando él confiesa la grandeza de Dios en Job 42:2, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces eso fue lo que Job declaraba en medio de la angustia. Y por último dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces cada vez en medio de la tribulación, cada vez él conoció más al Señor. Entonces esto nos sirve para conocer al Señor. La tribulación, la angustia, la prueba nos sirve para que nosotros nos acerquemos y le conozcamos más, para que cuando nosotros salgamos de esa prueba podamos decir, ya no solo oigo de ti, sino ahora te conozco, Señor, como le dijo Job. Solo de oídas había oído, mas ahora mis ojos te han visto. Amén. Y vemos que también se pone a cuentas en el versículo, no sé si tiene usted la cita ahí, Job 42:6. Él se pone a cuentas y es quitada su aflicción.
Lo voy a leer yo, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y ese es el versículo 6 del capítulo 42, y en el versículo